La música en el siglo XX es una revolución con respecto a la música de los siglos pasados, en la cual seguían una métrica y a partir de ahí comenzaba el ritmo. Durante el siglo XX, gracias también a la tecnología, ese ritmo comenzó a producir cambios dentro de una parte del arte, como puede ser el cine o incluso pintura, escultura, arquitectura o cualquier forma de arte que haya a lo largo del siglo XX y como ha habido en siglos pasados. Así que comienzo hablando de la música del siglo pasado. La transformación de la música. No se ha quedado rezagada la música en la intensa renovación que el arte experimenta en el siglo XX. La música de vanguardia es tan radicalmente distinta de la clásica de siglos pasados, como puede ser una pintura de Picasso comparándola con una pintura de Velázquez. Si nos reducimos a los aspectos fundamentalistas, no te resultará difícil comprender en qué consiste la transformación del arte musical. La música tradicional se basa en una serie de principios. Voy a explicar ahora, en la siguiente diapositiva, los 4 principios de la música tradicional. Los 4 principios de la música en torno a la música tradicional fueron los siguientes. El primero, la melodía. Es como el argumento, una serie de temas que se repiten y se desarrollan. La escala musical, igual que una poesía está formada por palabras, una obra musical está formada por una serie de notas, 7, separadas entre sí por distancias fáciles de percibir por el oído, tonos, semitonos. Después de la escala musical viene la tonalidad, es la organización jerárquica de los sonidos en relación con una nota de referencia. Si escuchas con atención verás que la melodía se basa en un sonido determinado. Y por último, la cuarta sería el ritmo. La frase musical está medida con sus acentos y pausas. Al final, podríamos, se podría decir que la música es arte y que puede tener similitudes con las obras de pintura, de escultura, de arquitectura o incluso el cine, también podría estar cercano a la música, o la forma artística más cercana a la música es la literatura, porque al final están ambas formadas por las mismas estructuras, es decir, palabras tal. Lo único que, la poesía, por ejemplo, si se puede llevar a música, al final ambas formas artísticas están unidas. Ahora voy a seguir hablando también de la transformación de la música. Pues bien, ninguno de estos 4 principios es respetado en la música actual. La melodía es sustituida por la ruptura y la superposición de las frases, igual que ocurre con las imágenes de los cuadros cubistas. Los compositores, para traducir ciertos estados de angustia, han buscado sonidos que no están separados por tonos o semitonos, sino por cuartos y octavos de tono, que solo pueden obtener algunos instrumentos electrónicos, que suenan de manera desgarradora. Además, han creado una escala de 12 sonidos, música dodecafónica. La tonalidad se ha suprimido, música atonal. El ritmo también se suprime o se superpone en varios ritmos distintos. Hoy en día y la música del siglo pasado es totalmente diferente. Es verdad que la música del siglo XX o la que ha comenzado en estos 2 últimas décadas, es decir, estos 20 años, es totalmente diferente a la que había en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII o incluso el siglo XIX, dividido
en dos partes, el realismo y el romanticismo. Hoy en día la música a lo mejor puede ser pues, alguien que vea eso, se entiende que ya va por ritmos, música electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que ya no tiene esa manera de ser de la melodía, la escala musical, el ritmo, como se hacía en su momento, es decir, durante el Renacimiento, el Barroco, la Ilustración o el realismo, romanticismo. Y yo, claro, es verdad que sí, que antiguamente sí que era la música clásica, pero claro, los tiempos también evolucionan, hay que decirlo, evolucionan y hay nuevas estructuras musicales, como por ejemplo a lo mejor el cubismo, etcétera. También un estilo del siglo XX que cambió pues, lo que había en los siglos pasados. Es algo similar. Y bueno, pues cada cual de ahí puede sacar sus propias conclusiones. Si la música de antes pues es más divertida, mola más, o la música de los siglos XX y XXI mola más o mola menos. Eso ya es cada cual. Vale, ahora voy a hablar de dos figuras del siglo XX, así que continúo. La música en Rusia, con Stravinsky, que nació en Rusia y murió en Estados Unidos, fue compositor y director de orquesta, una de las figuras musicales más destacadas del siglo XX. Su obra, La consagración de la primavera, en ella se rompe la melodía y se entremezclan las tonalidades y ritmos. Fue un momento de revolución sonora. Su estreno fue en París en 1913 y provocó un gran escándalo entre el auditorio. Hoy en día, el siglo XXI, siglo XX, se vería ya como una obra clásica, que al final cualquier público la acepta. Esto al final quiere decir que depende de la modalidad que haya en cualquier país. Por ejemplo, estamos hablando de 1913, cuando se estrenó la obra, pues la gente vio que fue una revolución. Hoy en día, en el siglo XXI, a lo mejor la escuchas y es totalmente normal para todos los públicos, o incluso en los años 80, 90 y 2000 del siglo XX, también normal. Continúo hablando de otra figura musical. Música en Austria. Schönberg. Schönberg nació en Austria y murió en Estados Unidos. Fue compositor, teórico musical y pintor austriaco. Emigró a Estados Unidos en 1934. Fue el creador de la música dodecafónica y atonal. Sus obras fueron de difícil comprensión para los públicos del siglo XX y fue frecuente que el artista se adelantase a su época. Lo que fue una revolución en el siglo XX, quizás hoy en día, en el siglo XXI, se acepte o se aceptase con total naturalidad y se comprenderá que esta música turbada y rota es también una imagen del arte y la cultura. Depende de cómo lo vea cada persona, podrá decir que a lo mejor en aquella época es una novedad, una revolución, y a lo mejor en pleno siglo XX, y como diría yo, a finales de los años 80, 90, en sí, es decir, ya en el último tercio del siglo XX, pues se viese ya como una obra musical con esa normalidad que va pues caracterizando poco a poco a las sociedades de cada tiempo. Es que al final esto es como todo, cada obra es totalmente diferente. Es verdad que sí, que en el siglo XV o antes, es decir, del siglo XIX hacia atrás, se llevan a cabo los cuatro principios. Pero claro, también yo esto lo voy a decir, cada tiempo, es decir, el siglo XX con la revolución musical, con más cosas y sobre todo las dos décadas del siglo XXI, el mundo va cambiando también. Y con esto finalizo y decir lo último, que tengo el grado de historia, y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.